Hijo, hija, escuchen con todo su corazón, porque esta no es una palabra común, ni llegó a ustedes por casualidad. Mientras muchos corren tras respuestas en lugares equivocados, yo les traigo una revelación que tocará directamente donde más lo necesitan. Es hoy, es en su casa, es contigo. Un movimiento del cielo está a punto de ocurrir en su dirección. Y quienes estén atentos serán testigos de algo tan sorprendente, tan restaurador, tan lleno de mi presencia, que hasta lo que parecía perdido cobrará nuevo aliento. No salten este mensaje, no distraigan sus oídos. Lo que voy a decirles ahora es decisivo. Quédense hasta el final, porque cada segundo lleva una instrucción directa para lo que va a pasar ahí, en su hogar. Y compartan con quienes aman, porque lo que descienda ahora sobre su casa puede alcanzar a otros también. Y si desean seguir recibiendo este tipo de dirección, esta voz que los alcanza a tiempo, manténganse conectados, no dejen de seguir esta fuente y toquen en me gusta para que esta palabra llegue a más hogares. Estamos hablando de cosas eternas. ¿Recuerdan esa sensación de cuando algo bueno está a punto de suceder, incluso sin saber exactamente qué es? Hoy les estoy confirmando. Preparen su corazón, porque aquello por lo que han orado durante mucho tiempo, aquello que han deseado en silencio, lo que han guardado dentro del alma como un viejo sueño, se está moviendo. Lo que antes parecía inmóvil está siendo tocado por mí ahora. Y les aviso, cualquier distracción puede quitarles la revelación que desbloqueará este milagro. Por eso, concéntrense, escuchen con atención. El ambiente de su casa está siendo tocado en este momento por una atmósfera que no es de este mundo. No es coincidencia que estén escuchando esto ahora. Han sido elegidos para esto. Hay algo viniendo del cielo hacia su hogar. Y eso cambiará historias, traerá respuestas, restaurará vínculos, protegerá a los que aman. Pero es necesario discernimiento. No pierdan nada de lo que tengo para entregarles en esta hora. ¿Cuántas veces miraron la habitación vacía y se preguntaron cuándo la alegría volvería a llenar ese espacio? ¿Cuántas veces caminaron por los pasillos de su casa en silencio, sintiendo la ausencia de algo que no sabían nombrar? Pues ahora les digo, estoy devolviendo aquello que fue arrancado. Estoy encendiendo luz donde había sombras emocionales. Estoy visitando cada habitación, cada recuerdo, cada parte de su historia con mi presencia. Y les digo, si están atentos a mi voz ahora, no solo sentirán paz, verán con sus propios ojos un cambio concreto, real, visible. Es como si un viento suave y al mismo tiempo poderoso estuviera barriendo todo lo que no provino de mí. Y cuando yo entro en una casa todo cambia. Los hijos son alcanzados, los corazones endurecidos son ablandados. Lo que parecía imposible se curva ante mi voluntad. Verán, sentirán, testificarán. Lo que viene para su casa no se trata solo de bendición, sino de alineación. Porque antes de liberar lo nuevo, necesito reorganizar lo que se perdió en el camino. Por eso, prepárense para ver relaciones siendo restauradas. Prepárense para recibir llamadas inesperadas, mensajes que los emocionarán, reencuentros que pensaban que no ocurrirían más. Estoy promoviendo reconciliaciones, pero también protegiéndolos de quienes ya no pueden caminar a su lado. Sí, habrá distanciamientos, pero cada uno de ellos será parte de mi estrategia para proteger lo que estoy construyendo en su hogar. Y necesitan confiar, necesitan aceptar lo que estoy haciendo. No resistan el proceso, porque después de la reorganización vendrá la restitución. Y reconocerán que solo podía ser mi mano operando con tal perfección. Han orado por alguien de su familia y hasta hoy no han visto cambio. Ya se han sentido cansados, a veces incluso desanimados. Pero les digo,
Hay movimientos sucediendo tras bambalinas que sus ojos aún no pueden ver. Hay ángeles actuando, puertas siendo preparadas y corazones siendo tocados donde ustedes no pueden alcanzar. La transformación que esperan vendrá por un camino diferente al que imaginaron y será mucho más poderosa de lo que pidieron. Estoy levantando a alguien dentro de su casa para convertirse en una referencia de fe, un punto de luz en medio de tanta oscuridad. Y entenderán que cada oración lanzada, cada lágrima contenida, cada gesto de amor que parecía pequeño, todo eso estaba siendo contado, guardado y ahora será honrado. Porque yo no olvido lo que hacen con fe, ni lo que soportaron con amor. Y sepan, ese malestar inexplicable que de vez en cuando invade el ambiente, esa sensación de que algo malo está rondando, está siendo ahora deshecho por mi autoridad. Estoy limpiando el territorio, estoy rompiendo cadenas invisibles, estoy deshaciendo toda interferencia espiritual que intentaba impedir la paz dentro de su casa. Y no es exageración. ¿Han notado que hay días en que sin motivo aparente todo se vuelve más difícil, más tenso, más pesado? Eso es espiritual. Pero hoy libero una unción de discernimiento y autoridad sobre ustedes, para que tomen posesión de la paz que estoy restaurando en su hogar. Su casa es un lugar consagrado, y quien toque en ella sin permiso, tocará en mí. Porque ahora, hijo, hija, yo coloco un sello sobre todo lo que es suyo: protección, presencia, propósito. Y vean, mientras ustedes se preocupaban por las cuentas, por la salud de quienes aman, por la inquietud de sus días, yo estaba preparando una señal, un toque que llegará aún hoy. Puede venir como una respuesta, puede ser un gesto de alguien que no esperabas, puede ser esa noticia que lo cambia todo, pero vendrá y te darás cuenta. Y cuando suceda sabrás que fue por causa de esta palabra, por causa de este momento, por causa de esta escucha atenta. Y te digo, sigue escuchando. Cada frase lleva más que consuelo, lleva instrucciones, porque para recibir lo que viene, necesitas estar listo. Hay una preparación en el espíritu que debe suceder primero. Por eso, no ignores lo que te estoy diciendo. Mantente aquí, sin prisa, sin distracciones, porque la próxima parte traerá algo aún más profundo, y esto es solo el comienzo. Has estado callado por dentro, mientras los ruidos del exterior intentaban sofocar la paz que aún queda en ti. En medio de los ruidos cotidianos, donde las exigencias surgen de todos lados, hay una voz suave, firme y constante que dice: no temas, estoy trayendo respuesta a tu hogar. No como un alivio pasajero, sino como una reconstrucción profunda. Lo que sucederá no será algo simbólico, sino real, visible y transformador. A veces, lo que más duele no es el dolor de algo que sucedió, sino el peso de todo lo que aún no se ha resuelto. Hay asuntos pendientes en tu hogar, silencios que duelen más que palabras duras, esperas que se arrastran. Hoy no estás escuchando esto por casualidad. Este mensaje llegó porque el tiempo de la espera se está alineando con el tiempo de la acción. Algo ya ha comenzado a moverse, y esto involucra a personas que amas. Las noches han sido largas, no solo por el reloj, sino por la inquietud que habita en tu alma. El cuerpo duerme, pero el espíritu vigila. Ya has perdido el sueño tratando de entender cómo proteger a quienes están bajo tu cuidado. Ahora escucha con el corazón. Una presencia está entrando donde no podías entrar. Una luz se está encendiendo en lugares donde ya te habías acostumbrado a la penumbra de la incertidumbre. Y te darás cuenta, incluso cuando nadie veía, te mantuviste firme. Y no por orgullo, sino porque rendirte siempre pareció más doloroso que continuar. Has protegido tu hogar con palabras, gestos, oraciones, silencios e incluso con lágrimas ocultas.
Todo esto ha sido anotado, no por un libro humano, sino por aquel que observa los detalles. Y Él viene con recompensa, no la recompensa del mundo, sino la que restaura lo que realmente importa. ¿Cuántas veces respiraste hondo para no explotar? ¿Cuántas veces tragaste palabras para preservar el ambiente? Y aún así, sentiste que nadie notó tu esfuerzo. Pero ahora ha llegado el tiempo en que aquello que has sostenido en silencio será reconocido por Dios. Esta visita no será superficial, será como una lluvia que entra por los tejados del corazón, limpiando, lavando y regando todo lo que parecía seco. Se está colocando algo en su lugar, una pieza que faltaba, un eslabón que unirá todo de nuevo. Lo que se rompió por dentro será restaurado por fuera. Hay un nuevo orden espiritual formándose dentro de tu hogar, y con él vendrá paz en los diálogos, seguridad en las decisiones y equilibrio en las emociones. Es un tiempo en que hasta los ruidos se callarán para que escuches mejor la dirección que se está dando. Es ahora cuando se inicia un giro, no un espectáculo para los ojos, sino un cambio tan verdadero que incluso tu cuerpo lo sentirá. Los dolores sin explicación, la sensación de presión en el pecho, esa tensión constante en los hombros, todo eso comenzará a desaparecer. Cuando el ambiente cambia por dentro, el cuerpo responde y sabrás que lo que está sucediendo es más que espiritual, es total. El ciclo que se inicia no será solo de nuevos acontecimientos, sino de nuevas comprensiones. Verás con claridad lo que antes estaba nublado. Percibirás intenciones, descubrirás fuerzas que ni sabías que tenías. Las instrucciones vendrán de forma simple, como esa intuición que parece ligera, pero certera, y actuarás con sabiduría, sin impulsos, sin exageraciones, pero con autoridad. No ignores las pequeñas señales. Aquello que parece solo un detalle puede ser el presagio del nuevo ciclo, una conversación diferente, un gesto inesperado, una paz que surge en medio de la tensión. Nada será por casualidad. Todo comenzará a encajar como piezas de un rompecabezas que por mucho tiempo parecía incompleto. Sentirás cuando el ambiente comience a responder, será inevitable, y cuando eso suceda, algo dentro de ti reconocerá, como quien regresa a casa después de una larga ausencia. Recordarás quién eras antes del dolor, antes del desgaste, antes de las desilusiones. Volverás a encontrar tu identidad. Y esto no depende de nadie más que de Dios. Porque la obra que se está haciendo no está en manos de hombres, sino en la dirección de aquel que nunca falla. Hay personas bajo tu cuidado que necesitan ayuda y tú lo sabes mejor que nadie. Pero no te sobrecargues más. No intentes salvar a todos con tus propias manos, porque estoy designando ángeles para hacer lo que tú no puedes. Los corazones serán tocados, y lo que parecía endurecido comenzará a quebrarse por dentro. No con palabras duras, sino con toques invisibles que solo el cielo puede operar. No necesitarás probar nada. El mismo cambio hablará por sí mismo. Tu hogar será testimonio vivo de que la presencia de Dios lo cambia todo. Las puertas que estaban cerradas, las oportunidades que parecían distantes, los diagnósticos que te preocupaban, todo será revisado a la luz del milagro. Lo que para los hombres es estadística, para Dios es escenario de revelación. Confía en el movimiento que comenzó hoy. Declara con fe ahora: creo en el plan de Dios para mi hogar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Hechos 16:31. Esta promesa no es simbólica, es un decreto eterno. No se trata de una fe emocional, sino de una confianza racional, espiritual, completa. La promesa involucra tu historia, tu familia, tus dolores y tus días futuros. Es un pacto invisible que sostiene, protege y guía. No estás solo en este compromiso.
A partir de hoy, comenzarás a notar algo nuevo en los gestos de quienes viven contigo, la manera en que te escucharán, la forma en que ciertos conflictos disminuirán, hasta el aire parecerá más ligero. Esto es reflejo de la atmósfera que se está estableciendo. Llevarás esta atmósfera y ella impactará cada espacio por donde pases. La paz que viene de lo alto será tu nueva morada. No te preocupes por quienes no entienden lo que está sucediendo. No todos podrán ver lo que es espiritual, pero tú verás. Y al percibir las señales, mantente firme. Evita justificaciones. Solo sigue. Los frutos de este cambio serán visibles y quienes antes dudaron verán el resultado. Pero recuerda, todo comienza en el silencio de la obediencia, en lo secreto, donde nadie ve, pero donde todo se decide. Algunas situaciones necesitarán ser dejadas atrás, no porque sean malas, sino porque ya no caben en lo nuevo que está llegando. Sentirás la necesidad de organizar, simplificar, retirar lo que no edifica. Esto será natural, como cuando abrimos espacio en casa para algo que está a punto de llegar. Y cuando eso suceda, no dudes. Sigue la intuición que yo mismo colocaré en tu corazón. Ciertas relaciones que hoy generan tensión serán transformadas, sea por un cambio de postura, sea por un distanciamiento estratégico. Y no te asustes si algunas personas simplemente se alejan sin explicación. La protección que yo envío no siempre viene en forma de abrazos, sino de distancias providenciales. Todo será para el bien de tu hogar, de tu salud, de tu paz. Te darás cuenta de que, incluso en medio de la rutina intensa, surgirán momentos de verdadero reposo, pequeñas pausas que traerán grandes alivios. Aprovecha cada una de ellas, porque en esos intervalos, muchas veces, yo hablaré de forma más clara. El silencio a veces es donde el cielo se revela con más fuerza. Respira hondo, porque yo estoy en este proceso contigo y nada será desperdiciado. Esta transformación no será como una tormenta, sino como una mañana que se va aclarando poco a poco, cada día con un nuevo color, una nueva oportunidad, una nueva dirección. Despertarás diferente, no solo porque algo cambió fuera de ti, sino porque dentro de ti algo fue tocado. Y ese toque no será olvidado. Será el inicio de un viaje más ligero, más fuerte, más vivo. Aquellos que amas también lo sentirán. Quizás no sepan explicarlo, pero lo notarán. Actuarán con más sensibilidad, se acercarán más, escucharán más, incluso sonreirán más. Todo esto es parte de lo que se está liberando ahora, y no depende de grandes palabras ni de gestos ostentosos. Es lo simple lo que será profundo, es lo cotidiano lo que será milagroso. Recuerda, la fidelidad en continuar incluso cuando nada cambia visiblemente es lo que prepara el ambiente para lo sobrenatural. Ya has hecho eso, y por eso estás listo. Ahora es hora de cosechar, pero la cosecha exige atención. Lo que viene necesita ser reconocido y cuidado. Cada nueva dádiva exige una nueva responsabilidad. Y tú estás siendo capacitado para eso, porque la promesa es tuya. No habrá más días de confusión sin propósito. Lo que antes parecía caos, ahora será entendido como parte de un plan mayor. Las situaciones difíciles serán reposicionadas en tu mente con otro significado. Y con eso, la amargura que antes intentaba habitar en ti perderá espacio, porque donde entra la verdad, la angustia pierde fuerza, y donde hay revelación, hay libertad. Este es el tiempo en que tu casa dejará de ser solo un espacio físico y se convertirá en un altar, un lugar de refugio, cura y encuentros verdaderos, donde lo sagrado se mezcla con lo cotidiano, donde la vida espiritual se manifiesta en los gestos más simples. Es allí donde muchos volverán a sonreír. Es allí donde lo nuevo nacerá. Y tú serás el guardián de este nuevo tiempo,
porque fuiste fiel en el silencio, y habrá días en que despertarás y ya no sentirás ese peso en el pecho, esa sensación de que algo está mal sin saber qué es. La ligereza vendrá como respuesta silenciosa, sin anuncio, solo con la certeza de que la presencia de Dios se ha instalado en el ambiente. Los rincones de la casa parecerán más vivos y los detalles que antes pasaban desapercibidos ganarán nuevos significados. Lo que antes era invisible ahora será sentido con claridad. Aunque todo a tu alrededor siga igual por un tiempo, tú serás otro. El cambio comienza por dentro, silencioso, pero firme. Un corazón alineado al propósito transforma los espacios donde habita. Las palabras tendrán más suavidad, los gestos más intencionalidad y hasta los ruidos del día parecerán menos amenazantes. No solo estás siendo visitado por Dios, estás siendo transformado por dentro con cada paso que das hacia lo que Él preparó. Los que te conocen comenzarán a notar. No será por lo que dices, sino por lo que transmites. Una paz nueva que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que estás siendo guiado. Los ojos hablarán lo que la boca ya no necesita defender. Las actitudes mostrarán una confianza que solo nace después de caminar por valles y no desistir. Esta transformación será el mayor testimonio de lo que Dios está haciendo. Serás capaz de restaurar lo que parecía deshecho, no por fuerza propia, sino porque la sabiduría está siendo derramada sobre tu mente y tus decisiones. Hay situaciones mal resueltas que desde hace años perturban la tranquilidad de tu hogar. Ahora ellas están siendo conducidas a la solución, no por confrontación, sino por entendimiento. Porque donde entra el Espíritu hay reconciliación, y donde hay reconciliación, el ciclo del dolor se interrumpe. La sanación comienza cuando el alma entiende que no necesita defenderse todo el tiempo. El corazón que estaba en alerta constante poco a poco comenzará a descansar. Este descanso es sagrado, renueva, aclara y reposiciona todo dentro de ti. Y cuando esta renovación ocurra, mirarás hacia atrás y verás que soportaste más de lo que pensabas. Y verás también que fuiste amparado en los días en que te sentiste invisible. Este nuevo tiempo traerá más que alivio, traerá dirección. Porque no sirve de nada recibir sanación y no saber hacia dónde ir después. Lo que Dios está liberando sobre tu hogar tiene propósito. Los encuentros, los reencuentros, incluso los distanciamientos, todo será instrumento de enseñanza y crecimiento. Ningún movimiento será desperdiciado. Cada detalle será parte de una construcción que aún no ves por completo, pero ya sientes en cada detalle. Quizás aún convivas con miradas que no comprenden tu fe, con palabras que minimizan tu esfuerzo. Pero mantén tu esencia. Lo que se está construyendo en tu hogar no depende de la aprobación de nadie. Depende de tu firmeza en permanecer, en amar, en actuar con justicia incluso cuando no seas reconocido. Porque en el momento adecuado, los frutos hablarán por ti con más fuerza que cualquier argumento. En este proceso habrá momentos de silencio, y esto será necesario. Hay verdades que solo pueden ser reveladas cuando eliges callar ante las provocaciones. No todo necesita ser respondido, ni toda tensión necesita ser alimentada. La madurez espiritual se marca por el discernimiento, y estás siendo elevado a este nuevo nivel de sensibilidad. Saber cuándo actuar y cuándo solo confiar. Los milagros más poderosos no vendrán con ruido, sino con constancia. Ese antiguo dolor que te ha acompañado durante mucho tiempo desaparecerá sin que te des cuenta exactamente cuándo. La reconciliación con alguien importante vendrá por un gesto simple, pero cargado de verdad. El sustento que necesitabas llegará sin que tengas que humillarte, porque Dios honra a quien permanece fiel en lo invisible.
La casa que pensabas que estaba debilitada está siendo fortalecida por dentro. La estructura emocional de la familia está siendo reorganizada. Incluso los más jóvenes notarán la diferencia. Habrá más armonía. Las comidas en familia serán más que momentos rutinarios. Serán encuentros de alianza. El tiempo juntos será restaurado. El amor silencioso que une los corazones será fortalecido sin esfuerzo forzado. Declara con sinceridad: tu luz me guía y no andaré en las sombras. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Salmos 119, 105. Esta es la promesa que aclara los días confusos. La orientación viene, no en frases hechas, sino en sensaciones de paz, en confirmaciones sutiles, en caminos que se abren cuando decides confiar. Y al confiar, te darás cuenta de que nunca se trató de saberlo todo, sino de seguir con fe. Cada parte de tu historia será tocada por esta luz. Desde los capítulos más difíciles hasta los recuerdos que evitas revisitar. Todo será redimido. Incluso lo que fue injusto se transformará en aprendizaje. No con frialdad, sino con dignidad. Porque mereces comenzar de nuevo sin las cadenas del pasado. Mereces mirar tu hogar y sentir orgullo de lo que se está construyendo, incluso con limitaciones, incluso con desafíos. Ya soportaste cosas que parecían insoportables. Ya seguiste adelante, incluso sin aplausos, incluso con dolores que no tenían nombre. Eso no fue en vano. Cada gesto, cada actitud silenciosa, cada vez que elegiste el bien, todo esto está volviendo hacia ti ahora en forma de bendición. Y no es cualquier bendición, es una que tiene tu firma, que habla directamente con lo que más necesitas. Habrá reconexiones profundas, personas que estaban emocionalmente distantes, incluso viviendo en la misma casa, volverán a encontrarse de verdad. Vínculos distorsionados por el tiempo y las heridas comenzarán a realinearse. Habrá perdón sin reproches, afecto sin negociación, presencia sin condición. Será como si un velo estuviera siendo retirado de los ojos de todos, revelando lo que realmente importa. No te sorprendas si los pequeños comienzos son los más significativos. Un simple buenos días con ternura, una mirada más calma en medio de una conversación, un gesto de cuidado que antes era raro. Todo esto son semillas de lo que están haciendo. Y cada semilla, cuando se siembra con verdad, florece en el momento adecuado. No dudes del valor de los gestos pequeños. Ellos cargan milagros. Algunos dolores que aún duelen serán tratados con más dulzura de lo que esperas, porque Dios sabe hasta dónde puedes soportar. Y por eso la sanación vendrá de manera gentil. No será abrupta, será continua. Te despertarás y notarás que estás más liviano, que los pensamientos están más organizados, que los sentimientos son menos intensos. La paz llegará poco a poco, pero cuando venga, se quedará. Este también será un tiempo de respuestas claras. Lo que parecía sin dirección comenzará a tener sentido. Las preguntas que te acompañaban tendrán respuestas inesperadas. No porque alguien te lo explique, sino porque la comprensión vendrá desde dentro. Es como si el cielo te estuviera enseñando a interpretar las señales, a percibir los ciclos, a entender el valor de cada estación de la vida. Lo que Dios está haciendo en tu hogar no es solo sobre restauración, es sobre elevación. Está llevando a ti y a los tuyos a un nuevo nivel de entendimiento, sensibilidad y amor. Un nivel donde lo que importa no es lo que se tiene, sino lo que se construye juntos. Donde el respeto es la base y la compasión es el vínculo. Donde cada uno encuentra su lugar, sin competencia, sin frialdad, sin distancia emocional. Incluso en los días más agitados sentirás ese nuevo tiempo presente. En las pequeñas cosas, como en el sonido de la voz de alguien que amas, en un abrazo inesperado, en un café hecho con cariño. La espiritualidad
dejará de ser algo distante, se convertirá en parte de la rutina, de lo cotidiano, de la conversación en la mesa. La fe será vivida, no solo hablada, y con eso vendrá estabilidad, incluso en tiempos difíciles. Cada nuevo día será una invitación para continuar, y cada noche será un testimonio de que valió la pena creer. Comenzarás a registrar los detalles, porque el corazón lleno de gratitud empieza a percibir lo que antes era invisible, y al percibir comenzará a valorar, y al valorar todo crecerá: el amor, la paz, el cuidado, la esperanza. El ambiente de tu casa será fértil para que el bien florezca. Nada será como antes, y eso es motivo de celebración. No porque el pasado fue malo, sino porque el futuro será aún mejor, y el presente está siendo redimido. Estás recibiendo algo que muchos buscan, pero pocos comprenden: una visita sagrada que no solo pasa, sino que permanece. Una presencia que transforma, consuela, sana y fortalece. Estás en suelo santo. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti sabía que este mensaje no era cualquier mensaje. Había un silencio esperando respuesta, una espera que dolía, incluso sin ruido. Y ahora, lo que se está entregando no viene solo como palabras, sino como dirección. La respuesta de Dios está fluyendo como un río que corre por dentro del alma, limpiando lo que el tiempo acumuló, sanando lo que la prisa no dejó sanar. Tu casa no es escenario de derrotas, es un palco de milagros. Y aunque aún existan marcas, ya no hablan de dolor, sino de superación. Cada pared lleva historias, y ahora nuevas historias están siendo escritas con letras de esperanza. Es tiempo de abrir las ventanas y dejar entrar el nuevo viento que sopla con propósito. No es un cambio por un cambio, es un reinicio con destino. Lo que va a nacer ahí no se parecerá a nada que hayas vivido. Y cuando todo comience a florecer, entenderás por qué necesitaste esperar tanto. Nada estaba parado. El cielo estaba trabajando mientras sostenías la fe. La promesa no llegó antes porque estaba siendo moldeada en la medida exacta de tu corazón. Ahora te encuentra listo. Listo para recibir con madurez, para cuidar con sabiduría y para multiplicar con responsabilidad lo que se está entregando. Los días que vendrán serán diferentes, no por ausencia de problemas, sino por presencia de paz. Habrá tormentas, sí, pero aprenderás a permanecer firme como un árbol plantado junto a las aguas. La raíz ya ha sido fortalecida. Ahora los frutos aparecerán. Y no serán frutos amargos, serán dulces, llenos de sentido, cargando el gusto de la fidelidad de Dios. Tu casa será tierra fértil para el florecimiento divino. Las promesas no serán más solo oraciones, serán realidades. Verás con tus propios ojos lo que antes solo podías imaginar. Alguien de tu familia que por mucho tiempo estuvo lejos de la fe, será tocado. No por fuerza, sino por amor. La transformación será delicada, verdadera y constante. Cuando menos lo esperes, verás gestos que revelarán cuánto Dios actúa incluso cuando nadie se da cuenta. Las puertas que antes parecían atascadas comenzarán a abrirse sin esfuerzo, porque hay un tiempo para todo. Y ahora, el tiempo es de paso. La travesía fue larga, pero la llegada será gloriosa. Es como si Dios hubiera esperado el momento exacto para alinear todo. Ninguna puerta abierta fuera de tiempo, ninguna oportunidad liberada antes de la madurez. Todo ahora encaja con perfección. Los que antes miraban con dudas, comenzarán a admirar en silencio. No por vanidad, sino porque los frutos de la fe siempre generan reverencia. No será necesario justificar tu camino, se justificará por los resultados, y los resultados que vendrán no serán solo materiales, sino emocionales, espirituales, familiares.
La salud será restaurada, no solo en el cuerpo, sino en el alma, en el vínculo entre los que conviven. No tendrás más miedo de regresos, porque lo que vuelve ahora, vuelve diferente. Vuelve con arrepentimiento, con nueva conciencia. Ciertos reencuentros sucederán para cerrar ciclos con honor, otros para reiniciar con verdad. Pero todos tendrán un propósito claro. Dios está organizando hasta los retornos, está alineando sentimientos, sanando memorias, dando nuevos significados a viejas penas. Será natural sentir un nuevo tipo de valentía surgiendo, no esa valentía impulsiva, sino una fuerza tranquila que sabe esperar, pero también sabe actuar. Sabrás exactamente cuándo callar y cuándo hablar, cuándo recogerte y cuándo extender la mano, porque la presencia divina no solo consuela, enseña, orienta, madura. Eso es lo que se está liberando sobre ti ahora, sabiduría para conducir. Este ambiente que antes parecía confuso se convertirá en un refugio, y tú serás el responsable de cultivar eso, no con control, sino con ejemplo. La paz que te envuelve será contagiosa. Los que se acerquen sentirán algo diferente, incluso sin saber explicarlo. Y eso será más poderoso que cualquier argumento. Porque el amor de Dios, cuando habita en alguien, transforma incluso el aire a su alrededor. Si esto tiene sentido para ti, di con fe: confío en la dirección de Dios. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmos 37:5. Esta entrega no es pasiva, es un acto de valentía. Confiar cuando todo parece incierto exige más fuerza que intentar controlar, pero es esa entrega la que abre el camino. Y estás en el punto exacto donde confiar es el paso que libera el milagro. Algunas dolencias solo serán sanadas cuando dejes de luchar contra ellas, porque hay heridas que se cierran no por la fuerza, sino por la aceptación. El pasado no será cambiado, pero puede ser redimido. Lo que fue pérdida será usado como base para lo que será construido. Dios transforma cicatrices en peldaños, y tu hogar será marcado, no por heridas abiertas, sino por historias de superación. Es importante que sepas, lo que se está liberando ahora no depende de merecimiento. No se trata de lo que hiciste o dejaste de hacer, es gracia, es amor, es la bondad que excede el entendimiento, porque Dios conoce los bastidores. Él sabe de cada esfuerzo, de cada decisión silenciosa que tomaste para proteger a quien amas. Nada de esto ha pasado desapercibido. Ahora viene la cosecha. No te asustes con la intensidad de los cambios. Algunos llegarán rápidamente. Otros serán lentos, pero todos tendrán sentido en el momento adecuado. Te darás cuenta de que ciertas situaciones que parecían estáticas comienzan a ceder. Algunos conflictos se resolverán sin que necesites intervenir, porque la acción de Dios no necesita permiso humano. Él se mueve con soberanía y perfección. El ambiente de tu hogar será la principal prueba de que lo sobrenatural se manifiesta en lo natural. Habrá días en que sentirás una alegría que no sabrás de dónde viene, y es exactamente eso, viene de Dios. Una paz que no depende de circunstancias, una fuerza que no proviene de ti. Eso es espiritual. Es la presencia transformando lo cotidiano. Es el cielo acercándose a la rutina. No permitas que el cansancio te ciegue. Respira hondo. Recuerda el motivo de todo, la razón por la cual sigues, el amor que te sostiene, las promesas que te impulsan. No son ilusiones, son semillas, y están brotando ahora. No dudes de lo que están haciendo, incluso si aún es pequeño, incluso si los demás no lo perciben. La fe ve lo invisible antes de que se vuelva visible. Serás sorprendido por buenas noticias. Algo que estaba estancado hace mucho tiempo será liberado. Puede ser un proceso, una sanación, un reencuentro. Puede ser una oportunidad inesperada, un nuevo comienzo. Pero sabe,
Nada de esto es coincidencia. Todo es parte de la respuesta que esperabas. Y aunque no venga de la forma que imaginabas, será exactamente lo que necesitabas. El tiempo de espera generó raíces profundas en ti. Ahora, lo que florece será sólido, no será pasajero. Verás resultados duraderos, hogares firmados en amor, vínculos fortalecidos, un nuevo lenguaje de afecto siendo desarrollado. Y todo esto será visible. No solo lo percibirás tú, sino todos los que entren en tu hogar. El cambio será percibido en los ojos, en el tono de voz, en la forma de vivir. Y cuando las dificultades vuelvan a llamar a la puerta, porque vendrán, no reaccionarás como antes. Habrá una firmeza en ti que antes no existía. Enfrentarás los días difíciles con serenidad, porque quien ya ha probado la fidelidad de Dios no teme más lo inesperado. El corazón se afirma, el alma aprende a descansar, y los desafíos pierden el poder de paralizar. Tendrás placer nuevamente en cosas simples. El desayuno en familia, un paseo despreocupado, una conversación sin prisa, porque la prisa no combina con el nuevo tiempo. Ahora se trata de presencia, de profundidad, de estar por completo. Y eso traerá de vuelta sentimientos que estaban dormidos, alegría genuina, paz que sobrepasa la lógica, amor que se reconoce en la mirada. Este tiempo no es común, es respuesta, es promesa cumplida, y tú estás dentro de eso. Tu hogar está siendo rodeado por un cuidado que no se explica. El cielo está observando los detalles y todo lo que necesita suceder se está encajando. Un nuevo capítulo está siendo escrito y tú serás el protagonista de una historia que ya comenzó a ser contada en los cielos antes de que siquiera lo imaginaras. No has llegado hasta aquí por suerte. Hay un hilo invisible, cosido por la eternidad, que guió cada paso hasta este instante. Un hilo que une todo, los días buenos y los que parecieron inútiles, las alegrías que marcaron y las lágrimas que enseñaron. Nada fue en vano. Hay un propósito desenrollándose con precisión divina y está a punto de manifestarse con fuerza dentro de tu hogar, tocando cada área que parecía olvidada, cada rincón en el que ya no tenías esperanza de ver transformado. La presencia de Dios está entrando como un bálsamo sobre viejas dolencias, sanando resentimientos antiguos, liberando paz donde el silencio antes gritaba. Lo que parecía normal ahora será sobrenatural. Aquellos momentos en que el ambiente parecía cargado de rencores no volverán. Una nueva atmósfera está siendo establecida, marcada por ligereza, claridad y amor verdadero. Y lo más bello, este cambio comienza dentro de ti y se extiende sin esfuerzo. Algunos pasos exigirán valentía. Habrá situaciones que demandarán nuevas actitudes, conversaciones difíciles, decisiones maduras. Pero sabe, todo esto será acompañado por una sabiduría que nunca antes experimentaste. La dirección vendrá con tanta claridad que no temerás errar. Incluso sin todas las respuestas, sentirás paz en cada decisión, porque cuando el Espíritu guía, el corazón aprende a confiar antes de comprender. La rutina será impactada, y eso es necesario. Dios está cambiando el ritmo de tu hogar, desacelerando lo que desgasta, acercando lo que fue separado por la prisa. Habrá más tiempo para mirarse a los ojos, para escuchar con el corazón, para estar verdaderamente presente. Los vínculos se fortalecerán no con grandes hazañas, sino con constancia. El amor que se cimenta en las pequeñas actitudes será lo que sostenga este nuevo ciclo. Podrás tocar con tus propios gestos el milagro que has esperado tanto tiempo. El abrazo que parecía imposible, la petición de perdón que no llegaba, la comprensión donde antes había conflicto. Todo esto será fruto de tu permanencia, de tu elección por creer incluso cuando parecía una tontería. Ahora,
Aquello que se cultivó en silencio florecerá ante tus ojos, y eso será demasiado precioso para ser ignorado. Prepárate para una nueva sensibilidad. Tu percepción se agudizará. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora será percibido con profundidad. Notarás detalles en las personas, en las palabras, en el ambiente, y esta nueva forma de ver traerá claridad. Será más fácil perdonar, más ligero amar, más profundo confiar, porque donde hay entendimiento, hay espacio para comienzos sinceros y relaciones sanadas. Si hay resistencias al cambio, no te asustes. No todos entenderán lo que Dios está haciendo dentro de tu hogar. Pero no necesitas explicar. La transformación hablará por sí misma. Sigue firme, mantén el corazón disponible y el alma alineada. El tiempo de la persuasión ha terminado. Ahora es tiempo de vivir lo que fue prometido. La verdad se manifiesta más por la presencia que por las palabras. Tu hogar será una referencia, no por la apariencia, sino por la presencia. Quien entre sentirá algo diferente. Y no será sobre decoración o orden, será sobre paz. Habrá armonía en el ambiente, incluso en los días más simples. Y esta paz no será pasajera. Vendrá del cielo y permanecerá como una señal de que Dios ha establecido allí un punto de luz, un lugar de sanación, un espacio sagrado en medio de la cotidianidad. Y en medio de este proceso, también vendrá el descanso, no solo el físico, sino el descanso del alma. Aprenderás a respirar profundo sin culpa, a decir no sin miedo, a establecer límites con amor, a respetar tu ritmo, porque cuando el corazón está seguro, el cuerpo acompaña. Tu salud será restaurada también por las elecciones que ahora harás con más conciencia, guiado por un espíritu fortalecido. Declara con fe: tu presencia es mi alivio y tu palabra mi dirección, porque Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningún vigor. Isaías 40:29. Esta es la certeza que sostiene en los días inciertos. No se trata de tu fuerza, sino de la que viene de arriba. Cuando la fuente es divina, la sed desaparece y el alma vuelve a florecer. Esta fuerza ya está siendo derramada en este mismo momento, y con esta nueva fuerza serás respuesta. Hay personas a tu alrededor que necesitan la paz que se está generando dentro de ti. Incluso sin saberlo, se inspirarán en tu calma, en tu esperanza, en tu postura, porque quien ha sido restaurado lleva algo que no se oculta. Transmite lo que ha vivido, y tú transmitirás verdad. Tu voz llevará autoridad, tus acciones impacto, y todo esto sin necesidad de forzar. Este también será un tiempo de reparación. Situaciones mal resueltas serán revisitadas con sabiduría, palabras dichas en el impulso, decisiones tomadas en el dolor, distancias creadas por el orgullo. Todo esto será tocado por la gracia, no para generar culpa, sino para producir arrepentimiento y liberación. Lo que fue herida, ahora será sanación. Lo que fue error, ahora será aprendizaje, y todo se convertirá en parte de la construcción. Prepárate para vivir días donde la presencia de Dios se sentirá en los detalles. Un simple atardecer te recordará que Él aún escribe poesía en medio del caos. Un gesto cariñoso inesperado revelará que el amor no ha muerto. Una canción en medio de la tarde traerá un buen recuerdo que reavivará la esperanza. Porque cuando la mirada es restaurada, la belleza de la vida vuelve a manifestarse. No sentirás más que estás luchando solo. Los días de cargar todo sobre los hombros están llegando a su fin. El peso que antes parecía tuyo, ahora será compartido con la presencia que nunca te dejó, y habrá ligereza. La carga emocional será cambiada por confianza. La ansiedad será sustituida por fe. El desespero dará lugar a la esperanza.
porque el cuidado de Dios no se explica, solo se vive. Las finanzas también serán reorganizadas, no solo con milagros puntuales, sino con sabiduría para administrar. Verás provisión surgir en lugares improbables. Puertas que parecían cerradas hace años comenzarán a moverse, no por suerte, sino por preparación. Dios te dará discernimiento para ver oportunidades y osadía para aprovecharlas. Y no tendrás miedo de prosperar, porque sabrás que proviene de la fuente correcta. El diálogo dentro de tu hogar será restaurado. Palabras antes usadas como armas ahora se convertirán en puentes. Las conversaciones ganarán más profundidad. Escuchar será valorado. Las respuestas llegarán sin prisa, porque donde hay comprensión hay menos conflicto. Y cuando el lenguaje cambia, el corazón cambia también. Prepárate para conversaciones que sanan, para reencuentros verbales que van mucho más allá del sonido. La espiritualidad ganará un nuevo sentido. No será más sobre esfuerzo, sino sobre intimidad. Sentirás ganas de orar, no por obligación, sino por placer. Sentirás el impulso de agradecer en medio del día, sin razón aparente, porque la conexión será real, no por ritos, sino por relación. La fe será alimento y no peso, y con cada oración algo será movido en lo invisible hasta que se vuelva palpable. El perdón será más fácil, no porque el dolor haya sido pequeño, sino porque la libertad será mayor. Entenderás que perdonar no es olvidar, es soltar. Y al soltar, te liberarás de la prisión que limitaba tus pasos. El perdón será como alas. Te llevará a lugares emocionales que hace años no accedías. Y cuando perdones de verdad, sentirás una ligereza que ninguna explicación podrá traducir. La gratitud ocupará los espacios que antes pertenecían a la preocupación. Te darás cuenta de la belleza donde antes veías rutina. Encontrarás alegría en lo común. Valorarás el hoy sin ansiedad por el mañana. Esto no será ingenuidad, será madurez, porque quien ya ha caminado por desiertos aprende a valorar cada fuente, y tú serás fuente. Desbordarás lo que recibiste, y tu casa será un jardín regado por esa gratitud. Habrá reconciliaciones profundas con tu propia historia. Dejarás de culparte por no haber podido impedir algunas cosas. Reconocerás que hiciste lo mejor con lo que tenías. Y esa aceptación abrirá espacio para un nuevo amor propio, más maduro, más sereno. El pasado será revisitado no como peso, sino como parte. Y el presente se volverá más ligero, porque el corazón finalmente encontrará paz con lo que fue. El mañana llegará con esperanza renovada. Los días siguientes no serán más temidos, sino deseados. Comenzarás a hacer planes nuevamente, con ligereza, con fe, y los planes tendrán una base firme, porque estarán anclados en lo que es eterno y no en lo que es inestable. Esta nueva esperanza será como el sol después de una larga tormenta. No ofuscará, calentará, y traerá vida a lo que parecía perdido. Nada volverá a ser como antes. Y eso es respuesta. Eso es cuidado. Eso es amor siendo revelado en forma de proceso. Todo lo que se ha dicho hasta aquí no es teoría. Está sucediendo ahora. Se ha iniciado un movimiento divino. Y tu casa está en el centro de este mover. Has sido encontrado por este mensaje porque Dios eligió este momento exacto para comenzar algo nuevo, definitivo y profundo dentro de tu hogar. El cuidado que se está revelando ahora no es genérico ni tardío. Viene como una respuesta exacta a lo que durante mucho tiempo te pesó por dentro, pero que nunca pudiste explicar con palabras. Había algo adormecido que parecía olvidado incluso por ti, y hoy está siendo despertado. Este recuerdo no vendrá para herir, sino para sanar.
Dios está visitando áreas que ya habías sellado con silencio y allí está plantando restauración. Hay promesas que parecían engavetadas. Intentaste olvidarlas porque la espera te hizo pensar que ya no eran posibles. Pero lo que está por venir no será un recuerdo del pasado, será una concreción madura. Y esta vez sabrás exactamente cómo cuidar. Porque ahora tu corazón está más listo. Y lo que llega en este tiempo no será más pasajero. Será firme, plantado con raíces profundas y frutos duraderos. Notarás un cambio en el clima emocional de tu hogar, como si una nueva brisa comenzara a circular por los espacios. Las conversaciones ganarán más escucha. Los días parecerán menos pesados. Los pequeños gestos ganarán valor. Y eso no será ilusión. Será el reflejo de la presencia que ahora habita. La transformación espiritual siempre invade lo natural. Y eso es lo que está sucediendo. Todo comenzará a responder a la nueva estación. También habrá un nuevo sentido de justicia. No esa justicia que busca compensaciones, sino la que promueve equilibrio. Entenderás que no necesitas corregir todo, que algunas cosas se arreglan cuando dejas de insistir y comienzas a confiar. Y cuando esta madurez se instale, los conflictos perderán fuerza, porque el corazón sabio no necesita vencer, solo necesita tener paz. Y la paz será tu nueva medida. Aprenderás a separar lo que es esencial de lo que es ruido. Muchas veces lo que te hiere son los excesos de expectativas, de exigencias, de comparaciones. Dios está limpiando la superficie para revelar lo que realmente importa. El amor que te conecta, la fe que te sostiene, la esperanza que te levanta. Este trío se convertirá en una base firme, y cuando esta base esté en su lugar, el resto perderá el peso que solía tener. Las personas a tu alrededor comenzarán a acercarse de otra manera. No será más por obligación ni por conveniencia, sino por afinidad espiritual. Habrá reencuentros profundos, de esos que no dependen de palabras para tener sentido, y también surgirán nuevas conexiones. Alianzas que vendrán como respuesta, gente que entiende tu ritmo, respeta tu espacio y valora tu camino. Esto será un presente divino. Te sorprenderás por la ligereza de ciertos días, por la tranquilidad con la que enfrentarás situaciones que antes te paralizaban. La ansiedad disminuirá no porque el mundo cambió, sino porque tu mirada será otra. Lo que te esperaba para mañana dejará de asustarte y volverás a hacer planes con paz en el pecho, porque la confianza que te envuelve ahora no es emocional, es espiritual, y este tipo de confianza lo cambia todo. Este cambio interior también afectará tu forma de servir. Habrá una disposición nueva en ti, un mayor placer en dar, en acoger, en hacer el bien sin esperar retorno. Y cuanto más te entregues, más serás llenado, porque el flujo de la gracia es así. Cuanto más liberas, más recibes, y este ciclo de generosidad creará una nueva cultura dentro de tu hogar. Tus días tendrán más sentido, tus gestos más poder. Una parte importante de tu historia está a punto de ser reescrita, y será con belleza. Dios no ignora los traumas, los transforma. Lo que hoy aún causa incomodidad será resignificado. Mirarás hacia atrás y entenderás por qué ciertas puertas se cerraron, por qué algunas personas se fueron, por qué el tiempo se alargó. Y cuando entiendas, el dolor dejará de tener dominio. La comprensión libera, y estás a punto de ser liberado. La restauración también vendrá en las relaciones más sensibles, aquellas que tocan tu estructura emocional, sea con familiares, amigos o con alguien a quien el tiempo alejó. No se trata de volver a lo que era, sino de reconstruir en un nuevo nivel, ahora con madurez, verdad y libertad. Porque las relaciones saludables requieren espacio, respeto y acogimiento. Y todo esto te será devuelto. Si sientes que este mensaje está siendo tejido con tu historia, declara con fe:
creo en el plan de Dios. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de prosperarlos y no de hacerles daño, planes de darles esperanza y un futuro. Jeremías 29:11. Esta promesa es personal, es un recordatorio de que el final nunca es el fin cuando Dios está escribiendo. Las bendiciones que están en camino no vendrán para inflar el ego, sino para ampliar la capacidad de amar. Todo lo que se entregará tiene propósito. Serás sanado para sanar. Serás consolado para consolar. Serás transformado para transformar. Porque los dones de Dios no terminan en quien los recibe, fluyen para alcanzar a quien los necesita. Y tu casa será punto de partida para muchos cambios alrededor. Habrá un renacimiento en la forma en que ves tus propios límites. El cansancio que sientes no es solo físico, es existencial. Proviene de la tentativa de sostener todo, de resolverlo todo. Ahora, Dios te invita a soltar, a confiar más, a respetar tu propio tiempo, porque lo que es para ti no será quitado, y lo que te pesa sin sentido puede ser dejado. Este entendimiento será liberador. La creatividad será restaurada. Ideas que estaban bloqueadas comenzarán a fluir. Tendrás inspiración para reiniciar proyectos antiguos, soñar nuevos caminos, proponer soluciones con audacia. Tu mente será aireada, y lo que parecía apagado dentro de ti se reencenderá con fuerza. Porque cuando el alma encuentra reposo, la mente se vuelve fértil. Y estás entrando en ese lugar de fertilidad interior. Y cuando te des cuenta, estarás respirando con más calma, sintiendo que el tiempo desaceleró, no porque las tareas disminuyeron, sino porque tu alma aprendió a reposar en la confianza. El descanso que tanto buscabas no viene de la ausencia de responsabilidades, sino de la presencia que transforma el peso en ligereza. Y ese descanso está siendo instaurado ahora. Llega con mansedumbre, pero con autoridad. Un nuevo compás se establece en el ritmo de tu casa. La transformación no será algo que los demás te digan primero. Serás tú quien lo sienta. Un ajuste interno, una reubicación de fuerzas, una nueva percepción sobre lo que vale la pena mantener y lo que puede, finalmente, ser dejado atrás. Aquello que antes te sostenía emocionalmente perderá poder. Elegirás permanecer donde habita la paz, incluso si eso te cuesta algunas aprobaciones pasajeras. El milagro que comienza ahora no será sobre hacer ruido, será sobre silenciar lo que molesta, ordenar lo que estaba fuera de lugar, limpiar lo que el alma ya no podía sostener. Las actitudes cambian, los afectos se renuevan y las elecciones comienzan a nacer de un corazón restaurado. Lo que parecía difícil de perdonar se volverá posible, y donde había rencor habrá comprensión. El ciclo del dolor se cerrará con dignidad. No vivirás más de ciclos repetidos. Esos patrones emocionales que volvían como olas siempre en el mismo punto se disolverán. La presencia que entra ahora corta el movimiento de lo que no construye. La repetición de fracasos emocionales será reemplazada por la constancia de relaciones saludables. Y lo que parecía siempre volver, ahora será impedido, porque hay un nuevo límite siendo trazado a tu favor. Comenzarás a ver que hasta los espacios de tu casa responderán a tu nueva fase. Habrá deseo de reorganizar, de limpiar, de remover lo que ya no tiene sentido. No es solo estética, es espiritual. La organización externa será reflejo de la paz que estás experimentando por dentro, y en este proceso no habrá prisa, habrá significado. Cada gesto de cuidado será un acto profético sobre el nuevo tiempo. Algunas promesas serán reconocidas en lo cotidiano. No vendrán como grandes anuncios, sino como reencuentros con algo que soñaste y ya no recordabas. Un sentimiento bueno al despertar,
Un momento de cariño inesperado, una conversación que parecía imposible y sucede con naturalidad. Estas señales son Dios diciendo: cuidé de los detalles que considerabas pequeños, y te darás cuenta de que no fuiste olvidado. Tu casa no será más rehén de lo que pasó, será escenario de restituciones. Verás aquello que perdiste volviendo de forma nueva, restaurada, redimida, e incluso lo que no pueda ser traído de vuelta será comprendido con paz. Porque Dios no vuelve al pasado para remendar. Él transforma el hoy para que el mañana sea sanado. Y lo que antes era dolor se convertirá en sabiduría, y lo que antes era vacío se convertirá en plenitud. Los vínculos familiares florecerán, no solo por afecto, sino por madurez. Las conversaciones serán más honestas, los conflictos tendrán menos espacio, el cuidado será mutuo. Quien antes parecía distante comenzará a acercarse de manera diferente. No por obligación, sino por deseo, porque la casa que lleva la presencia de Dios atrae reconciliación, y el amor vivido allí comienza a dar fruto incluso en quien resistía. Y cuando las respuestas comiencen a llegar, no te sorprenderás como antes. Reconocerás. Entenderás que todo estaba siendo preparado en lo invisible mientras elegías permanecer. Esta percepción traerá una nueva relación con el tiempo. Lo que venga, lo recibirás con gratitud, pero sin ansiedad. Lo que aún no ha llegado, lo esperarás con fe, pero sin angustia. Porque quien entiende el proceso, respeta el tiempo. Te darás cuenta también de que tus palabras llevarán otro peso. Habrá más autoridad, más sensibilidad, más sabiduría. Las personas te buscarán para escuchar, no porque sepas todo, sino porque transmites verdad. Tu voz traerá dirección y no juicio. Y eso será natural. Lo que viviste no fue en vano. Ahora, cada cicatriz contará una historia que liberará a otros. Tu testimonio será refugio para muchos. Si todo esto tiene sentido, declara con sinceridad: tu luz me guía y en ella camino sin miedo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿A quién temeré? Salmos 27:1. Esa luz no falla, no se apaga y no cambia con las estaciones. Ella permanece. Y donde esa luz entra, la oscuridad pierde el derecho a permanecer. Habrá días en que el silencio será la mayor señal de la presencia de Dios. No esperes siempre manifestaciones grandiosas. Habrá mañanas en que el simple hecho de despertar en paz será el mayor milagro. Y aprenderás a valorar eso, porque cuando el alma es enseñada por el dolor, aprende a alegrarse con lo esencial. Y lo esencial te será devuelto con generosidad divina. Las decisiones que tomarás en este tiempo tendrán más firmeza, porque no vendrán de la prisa, sino de la convicción. El miedo a errar será sustituido por el valor de confiar. Dios no exige perfección, sino entrega. Y cuando entregas, Él sostiene, Él confirma, Él muestra el camino y fortalece los pies. Cada uno de tus pasos será guiado por una sabiduría que no proviene de la experiencia, sino de la revelación. Serás sanado de adentro hacia afuera. Lo que antes te cansaba solo de pensar, ahora será enfrentado con ligereza. Lo que antes te ataba a recuerdos, ahora será un testimonio de superación. Habrá nueva fuerza. No porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no manda. Y en este nuevo ciclo caminarás con más serenidad, más presencia, más verdad. Eso será tu nueva normalidad. La armonía se convertirá en hábito, no perfección, sino alineación. Dejarás de esperar que todo esté bien para sentir paz, y comenzarás a cultivar la paz que transforma lo que no está bien. Este cambio cambia todo, porque quita el control de las manos de la ansiedad y devuelve el dominio a la fe. Aprenderás a no reaccionar a todo, a confiar en el silencio, a esperar con discernimiento.
Actuar con amor. Esta madurez afectará incluso tus sueños. Lo que deseabas antes puede cambiar, y está bien. Algunas metas antiguas perderán sentido y otras surgirán con fuerza. No te asustes, eso es señal de crecimiento. Tus deseos están siendo moldeados a la nueva estación. Lo que te hacía correr ahora puede que no te mueva más, y lo que antes parecía simple, ahora será lo que realmente importa. Las ventanas de tu casa se abrirán no solo para que entre el viento, sino para que la esperanza salga y alcance a otros. Serás instrumento. No necesitas preocuparte por tener mucho, saber mucho, ser mucho. Solo necesitas estar disponible. La fe genuina encuentra forma en lo cotidiano, y lo que vivas dentro de tu hogar será como luz visible. Quien mire, verá. Quien entre, sentirá. Quien escuche, entenderá. Las lágrimas que lloraste en silencio tendrán sentido. Ya no serán señal de debilidad, sino de verdad. Fuiste moldeado por ellas, y ahora lo que nace es fruto de valentía, de permanecer incluso sin aplausos, de creer incluso sin garantías, de amar incluso sin retorno. Y es por eso que lo que vendrá será duradero, porque fue generado en la verdad, sostenido en la fe y confirmado en la presencia. No necesitarás justificarte. Las bendiciones hablarán por sí mismas, no solo las que pueden ser vistas, sino las que pueden ser sentidas. La ligereza en las relaciones, la tranquilidad en la mirada, la constancia en las actitudes, el equilibrio emocional. Todo esto será como señales de que tu casa se ha convertido en morada de lo que es eterno. Y lo que es eterno no se explica, se vive, y tú vivirás con plenitud. Incluso en los días en que la rutina parezca demasiado común, habrá belleza y ya no sentirás esa angustia de que algo falta. Por el contrario, sentirás la presencia en todo, en las comidas, en los abrazos, en las pausas, en los detalles. Tu casa será el lugar donde desearás estar, donde descansarás de verdad, donde el cielo y la tierra se encontrarán en cada gesto de amor. Te darás cuenta de que ya no dependes de cambios externos para sentir que tu vida está en movimiento. El movimiento mayor ocurre por dentro, y esta conciencia será tu mayor poder, porque quien tiene paz por dentro transforma el mundo alrededor sin necesidad de hacer esfuerzo. Y tú serás esa presencia, un punto de luz en la cotidianidad de los tuyos, una certeza viva de que Dios está presente y permanece.